Europa está experimentando el mayor auge de megaproyectos de su historia. Se están perforando túneles en el fondo del océano, las vías férreas conectan países y una revolución científica global está tomando forma. Desde una línea ferroviaria renovada a través de los países bálticos para contrarrestar la influencia rusa hasta una inversión de 34.000 millones de dólares en energías limpias. Estos son los mayores megaproyectos en construcción en cada país europeo, comenzando con el túnel submarino más profundo que se está construyendo en Noruega. Cada día, miles de personas que se desplazan a diario por la costa occidental de Noruega se enfrentan a la misma frustrante realidad. Su trayecto al trabajo incluye 45 minutos en ferry, viendo cómo avanza el reloj mientras el barco cruza el fiordo de Boknafjord a paso lento. Cuando el tiempo empeora, algo frecuente en el Atlántico Norte, los ferries simplemente dejan de funcionar. Los viajeros quedan varados a ambos lados, a veces durante días. Un trayecto entre dos ciudades separadas por 200 kilómetros se convierte en una odisea de todo el día. No se trata de una travesía por un paraje remoto, la ruta conecta a Stavanger, la cuarta ciudad más grande de Noruega y corazón de la industria petrolera del país, con Bergen, la segunda ciudad más grande. Se trata de importantes centros económicos que necesitan urgentemente conexiones fiables, pero los profundos fiordos que surcan la costa hacen que viajar por carretera sea prácticamente imposible. El trayecto actual requiere múltiples travesías en ferry, cada una con la consiguiente posibilidad de retraso. Los camiones que transportan mercancías entre las ciudades pierden horas esperando en las terminales. Los viajeros de negocios añaden días enteros a sus itinerarios solo para prever cancelaciones por mal tiempo. Noruega analizó este problema y decidió que la solución era perforar un túnel a 390 metros bajo el lecho marino, más profundo que cualquier otro túnel de carretera submarino jamás construido. La decisión se tomó tras décadas de eliminar sistemáticamente las travesías en ferry en la red de carreteras costeras. Noruega posee una gran riqueza petrolera y tiene una visión a largo plazo de su infraestructura. Los servicios de ferry cuestan millones anualmente, necesitan constantes subvenciones gubernamentales y, fundamentalmente, no pueden ofrecer la fiabilidad que requiere una economía moderna. Un túnel cuesta miles de millones inicialmente, pero funciona durante generaciones con un mantenimiento mínimo y opera independientemente de las condiciones del Atlántico Norte. El túnel de Rogfast discurrirá a lo largo de 27 kilómetros bajo el fiordo de Boknafjord, en su punto más profundo. Los conductores estarán a 390 metros bajo el nivel del mar. Si uno se parara allí y mirara hacia arriba, tendría sobre su cabeza una altura equivalente a la de un edificio de 130 pisos, formada por agua y roca. El túnel contará con 2 carriles en cada dirección y reducirá casi una hora el tiempo de viaje entre Stavanger y Bergen, eliminando por completo la incertidumbre que supone depender de los transbordadores. La construcción comenzó en el 2020 utilizando tuneladoras diseñadas específicamente para profundidades extremas. Estas máquinas perforan granito sólido, creando un espacio lo suficientemente amplio para 4 carriles, arcenes y zonas de emergencia. Detrás de cada tuneladora, los operarios instalan refuerzos para evitar derrumbes, mallas de acero, pernos de roca hincados profundamente en las paredes y capas de hormigón proyectado para contener la inmensa presión de la roca. Esa presión es el verdadero desafío de la ingeniería. La roca a 390 metros bajo tierra no permanece inmóvil, está sometida a una enorme tensión y tiende a expandirse en cualquier espacio abierto creado por la perforación. Sin el refuerzo adecuado, las secciones del túnel colapsarían a medida que la roca se desplaza y se deforma. Cada metro del túnel requiere un análisis minucioso de las condiciones de la roca y un refuerzo a medida diseñado para esa sección específica. La construcción no siempre ha transcurrido según lo previsto. Las perforadoras chocan constantemente con fracturas y acuíferos subterráneos, inundando las zonas de trabajo con agua a tremenda presión. Las bombas industriales funcionan las 24 horas del día, extrayendo miles de litros por minuto solo para mantener las zonas de construcción lo suficientemente secas para trabajar. Una vez abierto el túnel, esas bombas seguirán funcionando indefinidamente. Detenerlas provocaría inundaciones. La pendiente presenta otro desafío.
No se puede simplemente descender en línea recta 390 metros y volver a subir. No, los camiones no podrían sortear pendientes tan pronunciadas. El túnel desciende gradualmente a una pendiente de entre el 3% y el 4%, lo que significa que debe ser mucho más largo que la distancia en línea recta entre los extremos. Los conductores tardan aproximadamente 35 minutos en cruzar, gran parte del tiempo descendiendo a las profundidades o ascendiendo hacia la superficie. Los sistemas de emergencia deben funcionar a profundidades sin precedentes en ningún otro túnel de carretera. Si algo falla en el punto más bajo, los servicios de emergencia se encuentran a 390 metros de distancia vertical, además de kilómetros de túnel horizontal. El diseño incluye refugio de emergencia cada 250 metros, donde las personas pueden esperar el rescate, junto con sistemas de extinción de incendios y ventilación lo suficientemente potentes como para invertir el flujo de aire y alejar el humo de las rutas de evacuación. Noruega cuenta con una amplia experiencia en seguridad de túneles. El país posee cientos de túneles que atraviesan montañas y bajo fiordos. Sin embargo, Rökkfast pone a prueba estos sistemas a profundidades nunca antes alcanzadas. Solo la ventilación requiere ventiladores de gran tamaño y controles sofisticados para gestionar la calidad del aire y la temperatura en lo que es esencialmente una cueva de casi 400 metros de profundidad llena de gases de escape de vehículos. El coste de 1.900 millones de dólares refleja estas complejidades. La perforación a profundidades extremas requiere equipos especializados, trabajadores altamente capacitados y una monitorización constante. Cada metro cuesta significativamente más que la construcción de un túnel cerca de la superficie. Noruega puede permitirse esto gracias a sus ingresos petroleros, pero incluso para Noruega, gastar casi 2.000 millones de dólares para eliminar un servicio de ferry plantea interrogantes. Sin embargo, la viabilidad económica se justifica a largo plazo. El ferry que opera esta ruta actualmente pierde dinero cada año y necesita subsidios constantemente. Además, necesitará ser reemplazado en una década, lo que requerirá decenas de millones de dólares en nuevos buques. Los costos operativos incluyen combustible, salarios de la tripulación, mantenimiento y el hecho también de que los ferries no operan las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, ni siquiera en tormentas. El túnel operará de forma continua, con un mínimo de personal, sin costos de combustible y con intervalos de mantenimiento que se miden en décadas. A lo largo de 50 años, el túnel probablemente resulte más económico que mantener el servicio de ferry. También está el valor económico de la fiabilidad. Las empresas a lo largo de la costa occidental de Noruega actualmente tienen en cuenta los horarios de los ferries y los retrasos por mal tiempo en cada decisión. Las empresas de transporte de mercancías añaden un margen de tiempo a las entregas. Los turistas evitan la región en invierno, cuando el transporte se vuelve impredecible. Un túnel que funcione independientemente del clima podría transformar la economía regional al hacer que la costa sea realmente accesible durante todo el año. Noruega avanza a pasos agigantados con el proyecto. Las tuneladoras han perforado con éxito las secciones más profundas, aquellas con las peores condiciones rocosas y de mayor riesgo. Con la construcción a buen ritmo, se prevé que el proyecto finalice alrededor del 2027. Con el túnel de Rökkfast, Noruega habrá llevado la construcción de túneles submarinos a nuevas profundidades. Si Noruega logra perforar casi 400 metros bajo el agua y operar con seguridad, demostrará que los cruces submarinos, antes considerados imposibles o demasiado costosos, son en realidad factibles. Mientras Noruega perfora túneles, 3 países bálticos intentan reconectarse con Europa mediante un ferrocarril que lleva 30 años estancado en la fase de planificación. Estonia, Letonia y Lituania heredaron sus sistemas ferroviarios de la Unión Soviética, construidos según especificaciones soviéticas. Estas vías no son solo lentas, sino que, además, implican el trasvase de toda la carga entre diferentes vagones, ya que las vías no coinciden. Los retrasos generan costes, los trasvase dañan la mercancía, y todo el proceso resta competitividad a las empresas bálticas frente a sus homólogas europeas. Esto no fue casualidad. La Unión Soviética utilizó deliberadamente un espaciado diferente entre las vías, en parte por razones militares. Los ejércitos invasores de Occidente encontrarían su material ferroviario inútil en territorio soviético, y en parte para vincular económicamente a los estados bálticos con Moscú. Tras la independencia en la década de 1990, los 3 países deseaban mejores conexiones con Europa, pero adaptar toda su red ferroviaria al ancho de vía europeo costaría decenas de miles de millones y llevaría décadas.
Las antiguas vías soviéticas se mantuvieron porque no había alternativa. Rail Báltica resuelve este problema construyendo una línea ferroviaria completamente nueva con ancho de vía estándar europeo que recorre 870 kilómetros desde Tallin, pasando por Riga, hasta la frontera entre Lituania y Polonia. Los trenes alcanzarán velocidades de hasta 249 kilómetros por hora, reduciendo el trayecto de Tallin-Varsovia de más de 13 horas a solo 5. La línea conectará las tres capitales bálticas, dando servicio a ciudades regionales y enlazando con los principales puertos y aeropuertos. La idea surgió por primera vez en la década de 1990, pero permaneció estancada durante 2 décadas en la fase de planificación, mientras los tres países discutían sobre las rutas. Cada ciudad quería que el ferrocarril pasara por su territorio. Cada país quería controlar las principales estaciones y conexiones. Estonia, Letonia y Lituania comparten un pasado soviético y son miembros actuales de la UE, pero siguen siendo tres países distintos con prioridades diferentes e intereses contrapuestos. Llegar a un acuerdo sobre el trazado de las vías llevó casi 20 años. La Unión Europea finalmente desbloqueó la situación en el 2017 al ofrecer cubrir el 85% de los costes de construcción si los países bálticos presentaban un plan unificado. Este incentivo financiero forzó un compromiso. La ruta acordada discurre aproximadamente a lo largo de la costa báltica, conectando Tallin, Riga y Vilna, con ramales hacia Kaunas y enlaces con aeropuertos regionales. La construcción comenzó en el 2019, con los tres países trabajando simultáneamente en sus respectivos tramos. La construcción de un ferrocarril de alta velocidad a través de los países bálticos implica un terreno con el que los planificadores ferroviarios de Europa Occidental rara vez se encuentran. Largos tramos atraviesan zonas escasamente pobladas, donde apenas hay ciudades a las que dar servicio. La ruta cruza extensos humedales y turberas que no pueden soportar estructuras pesadas sin cimientos especiales. Las temperaturas invernales alcanzan regularmente los menos 20 grados Celsius, lo que exige sistemas de vías diseñados para soportar el frío extremo sin agrietarse. La verdadera complejidad reside en la coordinación. Rail Báltica no es solo un proyecto, sino 3 proyectos nacionales independientes que deben conectarse sin problemas en las fronteras. Estonia se encarga de la construcción en su territorio, Letonia en el suyo y Lituania en el suyo. Cada país utiliza sus propios contratistas, gestiona su propio presupuesto y sigue sus propios procesos de contratación. Lograr que los 3 países construyan con las mismas especificaciones, se encuentren en las fronteras según lo previsto y creen sistemas unificados de venta de billetes y operaciones requiere reuniones de coordinación constantes e interminables negociaciones burocráticas. Estonia ha avanzado más rápidamente, ya se han tendido tramos importantes de vía y el tramo Tallin-Pärnu está a punto de finalizarse. La construcción en Letonia ha progresado más lentamente, en parte porque la ruta pasa por Riga y requiere la construcción de una nueva estación central en el centro de la capital. Lituania se enfrenta a la conexión con Kaunas y a los complejos humedales en los tramos del sur, que siguen requiriendo trabajos de cimentación más extensos de lo previsto en los estudios iniciales. El presupuesto inicial era de 5.800 millones de dólares, pero sigue aumentando. Las turberas resultan ser más profundas de lo previsto, lo que exige más trabajo de cimentación. Los descubrimientos arqueológicos paralizan la construcción mientras los equipos excavan y documentan los yacimientos. Las evaluaciones medioambientales obligan a modificar el diseño para proteger los hábitats. Cada retraso en un país afecta a los otros 2, generando problemas de programación en cadena. Para los pasajeros, el ferrocarril debería impulsar los viajes de negocios y el turismo. Actualmente, viajar entre las capitales bálticas es tan engorroso que la mayoría de la gente vuela a una ciudad y nunca visita las otras 2. Las conexiones ferroviarias rápidas harían posible las 3 capitales en un solo viaje. Los viajeros de negocio podrían asistir a diferentes reuniones en ciudades diferentes en el mismo día. ¡Qué locura! Rail Báltica reduce la dependencia de los países bálticos de la infraestructura rusa. Las antiguas vías de ancho soviético conectan fácilmente con Rusia, pero tienen dificultades con Europa. Rail Báltica invierte esta situación. Las conexiones europeas se facilitan, mientras que las rusas siguen siendo complicadas. Los funcionarios rusos han hecho declaraciones vagas sobre el carácter provocador del proyecto, lo que los países bálticos interpretan como una confirmación de que necesitan alternativas a la infraestructura controlada por Rusia.
Los planes actuales indican que los primeros tramos entrarán en servicio alrededor del 2026 y que la línea completa estará operativa para el 2030. Estas fechas ya se han retrasado varias veces y probablemente se retrasarán de nuevo. Los tramos de Estonia podrían abrirse primero, mientras que los de Lituania podrían tardarse más. Los tres países intentan coordinarse para que al menos un servicio transfronterizo pueda comenzar tan pronto como se complete cualquier tramo continuo, en lugar de esperar a que se terminen los 870 kilómetros. El primer ferrocarril internacional nuevo construido en Europa en décadas está tomando forma a través de tres pequeños países que pasaron medio siglo bajo dominio soviético. Su éxito depende en parte de la calidad de la construcción y en parte de si el número de pasajeros y mercancías que lo utilice justifica la inversión. Desde los países bálticos construyendo un ferrocarril para conectarse con Europa, nos dirigimos al sur, a un ferrocarril que intenta reconectar a dos países con una historia compartida compleja. El tren de Budapest a Belgrado tarda 8 horas en recorrer 350 kilómetros. Esto equivale a unos 45 kilómetros por hora, apenas más rápido que una bicicleta. El ferrocarril utiliza vías del siglo XIX que serpentean por cada pequeño pueblo a lo largo de la ruta, con rieles tan desgastados que los trenes no pueden superar los 50 kilómetros por hora con seguridad en la mayoría de los tramos. Casi todo el mundo conduce o toma el autobús porque el tren es demasiado lento. Durante el Imperio Austrohúngaro, este corredor constituía una importante vía férrea que conectaba Europa Central con los Balcanes. Tras la Primera Guerra Mundial, la ruta siguió siendo crucial para el transporte de mercancías y pasajeros entre Yugoslavia y el resto de Europa. Sin embargo, décadas de falta de inversión dejaron la infraestructura en ruinas, y para cuando Yugoslavia se desintegró en la década de 1990, el ferrocarril apenas funcionaba. Ni Hungría ni Serbia podían permitirse repararlo, no tenían dinero. Ambos países tenían necesidades de infraestructura más urgentes y presupuestos limitados. El tráfico transfronterizo entre ambos no era lo suficientemente intenso como para justificar una inversión de miles de millones en mejoras ferroviarias. La línea continuó deteriorándose con tramos que ocasionalmente se cerraban por completo cuando las condiciones de la vía se volvían peligrosas. China ofreció una solución en el 2013. Como parte de la iniciativa de la franja y la ruta, empresas chinas modernizarían todo el ferrocarril Budapest-Belgrado con financiación mediante préstamos de bancos estatales chinos. Hungría y Serbia obtendrían infraestructura moderna sin tener que pagar por adelantado, y China ganaría otro tramo de su corredor de mercancías previsto desde los puertos griegos a través de los Balcanes hasta Europa Central. El acuerdo firmado en el 2015 contemplaba la modernización de toda la ruta para permitir la circulación de trenes de pasajeros a más de 200 km por hora y también trenes de mercancía a 120 km por hora. El tiempo de viaje entre Budapest y Belgrado se reduciría de 8 horas a menos de 3. Empresas chinas se encargarían de la mayor parte de la construcción, utilizando equipos y financiación chinos. La construcción comenzó en Serbia en el 2017. Los contratistas chinos desmantelaron las antiguas vías férreas y construyeron nuevas cimentaciones, trabajando a un ritmo sorprendentemente rápido para los estándares europeos. Los equipos de construcción chinos trabajaban jornadas más largas y se enfrentaban a menos obstáculos regulatorios que los contratistas europeos. Se sustituyeron tramos enteros de vía en cuestión de meses. La parte correspondiente a Hungría se topó inmediatamente con problemas. La Unión Europea expresó su preocupación por los procesos de contratación, argumentando que Hungría no había cumplido con las normas de la UE que exigen licitaciones competitivas para proyectos de infraestructura. Bruselas sospechaba que el acuerdo con China se había negociado sin la debida transparencia, lo que podría haber infringido las normas que Hungría, como Estado miembro de la UE, debía cumplir. La disputa se prolongó durante años. Finalmente, Hungría reestructuró el acuerdo para cumplir con los requisitos de la UE, pero esto retrasó la construcción casi 4 años. Para cuando finalmente comenzaron las obras en Hungría en 2021, el tramo serbio ya estaba prácticamente terminado. La modernización consiste en reemplazar la mayor parte de la vía antigua por completo, en lugar de renovarla. Se rectifican las curvas siempre que es posible para permitir mayores velocidades. Se están reconstruyendo las estaciones. Se están instalando nuevos sistemas de señalización. La línea se está electrificando por completo para sustituir las locomotoras diésel que se utilizan actualmente. Algunos tramos requieren importantes movimientos de tierra para crear pendientes más suaves que los trenes de alta velocidad puedan superar. El tramo serbio debería estar plenamente operativo para el 2025. El tramo húngaro podría estar terminado aproximadamente al mismo tiempo si no surgen más problemas regulatorios. Queda por ver si ambos tramos se terminan simultáneamente y,
funcionan juntos como una línea continua de alta velocidad. Se suponía que ambos países modernizarían un ferrocarril juntos, pero terminaron con cronogramas completamente diferentes, trabajando con los mismos contratistas chinos. La financiación china está construyendo ferrocarriles a través de países europeos que necesitan infraestructura pero carecen de los recursos para construirla por sí mismos. El acuerdo beneficia a todos a corto plazo. Serbia y Hungría obtienen ferrocarriles modernos y China gana influencia y posibles rutas de carga. Si generará problemas a largo plazo dependerá de factores que no se aclararán hasta dentro de varios años. De los ferrocarriles financiados con préstamos chinos pasamos a Grecia, donde un antiguo aeropuerto se está transformando en un enorme proyecto urbanístico costero. Atenas fue sede de los Juegos Olímpicos de 2004 y construyó un nuevo y espectacular aeropuerto para gestionar la afluencia de visitantes. El antiguo aeropuerto internacional de Atenas en Illinikon, que había servido a la ciudad desde 1938, cerró y quedó abandonado. Durante casi 2 décadas, 620 hectáreas de terreno costero privilegiado a tan solo 7 kilómetros del centro de Atenas se deterioraron lentamente hasta convertirse en terminales, en ruinas y pistas de aterrizaje cubiertas de vegetación. La crisis económica griega hizo que la venta de la propiedad fuera prácticamente imposible. El gobierno necesitaba dinero desesperadamente, pero no encontraba compradores dispuestos a pagar en plena recesión. Los grupos ecologistas querían que el terreno se convirtiera en un parque. Los residentes locales tenían opiniones encontradas sobre cualquier proyecto urbanístico. El terreno permaneció en el limbo mientras sucesivos gobiernos griegos debatían qué hacer con un aeropuerto abandonado situado en una de las zonas costeras más valiosas del Mediterráneo. El avance se produjo en el 2014, cuando un consorcio liderado por la empresa griega Lambda Development adquirió el terreno por 915 millones de euros, con planes para transformarlo en el mayor desarrollo urbano costero del sur de Europa. La visión incluía torres residenciales, hoteles, un casino, zonas comerciales, oficinas, un puerto deportivo, parques y playas. En esencia, la construcción de un nuevo barrio desde cero en los terrenos del aeropuerto abandonado. Los problemas financieros retrasaron la construcción durante años. El plan de desarrollo requirió modificaciones significativas para cumplir con las normativas medioambientales. La burocracia griega actuó con lentitud en la concesión de permisos. El consorcio tuvo dificultades para obtener toda la financiación necesaria. Se realizaron varias ceremonias de colocación de la primera piedra antes de que la construcción real comenzara finalmente en el 2021. El diseño actual contempla un desarrollo por valor de 8.000 millones de euros en las 620 hectáreas del terreno. Las antiguas terminales del aeropuerto serán demolidas, las pistas de aterrizaje desmanteladas y toda la zona se transformará en una combinación de edificios de gran altura y baja altura, rodeados de amplias zonas verdes. 200 hectáreas se convertirán en parques, uno de los parques urbanos más grandes de Europa, junto con 3.5 kilómetros de playa y un puerto deportivo para yates de lujo. La parte residencial está dirigida a compradores adinerados, tanto griegos como inversores internacionales que buscan propiedades en el Mediterráneo. Se están comercializando intensamente apartamentos de lujo con vista al mar en Oriente Medio y Asia. Los precios son deliberadamente elevados. No se trata de viviendas asequibles, sino de un desarrollo de lujo dirigido a la élite del mercado. Un enorme complejo de casino forma parte del plan, con el objetivo de atraer el turismo de juego que actualmente se dirige a Mónaco y otros destinos mediterráneos. Grecia legalizó el juego en casinos, en parte para hacer que el proyecto Illinikon fuera más viable financieramente. El casino se integrará con hoteles y locales de ocio, creando un destino diseñado para atraer visitantes internacionales, más allá de los interesados únicamente en las ruinas de la antigua Grecia. Grupos ecologistas se opusieron al proyecto durante años, argumentando que un terreno costero tan valioso debería ser un parque público en lugar de un desarrollo privatizado. Las protestas retrasaron las aprobaciones y el consorcio finalmente accedió a aumentar la superficie de parque con respecto a los planes iniciales. El diseño actual destina más terreno a parques y acceso público que a edificios, un compromiso que satisfizo a algunos críticos y que al mismo tiempo permitió un desarrollo rentable y sustancial. La construcción se está llevando a cabo por fases. El parque costero y las zonas de playa se están desarrollando primero para mostrar el progreso y generar apoyo público. Las torres residenciales se están levantando en las secciones designadas para el desarrollo de alta densidad. El complejo del casino avanza lentamente, con cambios en el diseño y retrasos en los
los permisos que han pospuesto repetidamente las fechas de finalización. La infraestructura, carreteras, servicios públicos, drenaje, requiere una inversión masiva antes de que cualquier edificio pueda estar plenamente operativo. El sector de la construcción griego ha tenido dificultades para gestionar un proyecto de esta envergadura. Los contratistas locales carecen de experiencia en proyectos de esta envergadura, por lo que las empresas internacionales se encargan de los componentes principales, mientras que las empresas griegas trabajan en las partes más pequeñas. Esto generó tensiones con los sindicatos y los políticos locales, quienes deseaban más empleo para los griegos, pero el sector de la construcción griego simplemente no está preparado para un megaproyecto de 8.000 millones de euros. La financiación ha sido compleja desde el principio. La inversión inicial del consorcio no fue suficiente para cubrir la totalidad del desarrollo, por lo que se incorporaron inversiones adicionales de Oriente Medio y otras regiones. Cada vez que se suman nuevos inversores, los planes se revisan para reflejar sus prioridades e inquietudes. Esta revisión constante ha ralentizado el progreso, pero también ha aportado mayor estabilidad financiera al proyecto. La dinámica del mercado inmobiliario es crucial. Si la economía griega se mantiene débil y el valor de las propiedades no aumenta, los apartamentos y villas de lujo no se venderán a precios que justifiquen la inversión. Los promotores apuestan a que Atenas se convertirá en un destino cada vez más atractivo para los europeos adinerados y también a extranjeros que buscan un estilo de vida mediterráneo combinado con opciones de residencia en la Unión Europea. El turismo es otro factor clave. Los hoteles y el complejo de casino necesitan visitantes para ser rentables. El turismo en Atenas ha crecido sustancialmente en la última década, pero la mayoría de los visitantes vienen por los sitios arqueológicos y las islas griegas, no por los complejos turísticos de lujo en la ciudad. El proyecto Ellinikon busca crear una nueva categoría de turismo en Atenas centrada en playas, casinos y servicios de lujo. Los plazos actuales sugieren que las primeras fases, por ejemplo parques, playas y algunos edificios, se inaugurarán en el 2026. El complejo de casino podría abrir por esas mismas fechas si los permisos se tramitan sin problemas. El desarrollo completo no estará terminado hasta principios de la década del 2030, en el mejor de los casos, y esto sin contar con grandes perturbaciones económicas ni problemas financieros. El antiguo emplazamiento del aeropuerto se transformará sin duda en algo, pero si ese algo se convertirá en un próspero distrito de lujo que genere empleo o ingresos turísticos, o una costosa infraestructura con apartamentos sin vender y hoteles con dificultades, no se sabrá hasta dentro de una década. Grecia está apostando 8.000 millones de euros a que las personas adineradas desearán vivir y veranear en Atenas lo suficiente como para que este proyecto sea un éxito. Desde Grecia, que apuesta por el desarrollo de lujo, nos dirigimos al norte, a Finlandia, donde los ingenieros construyen una instalación diseñada para perdurar más allá de la existencia de la civilización humana. Finlandia opera 4 reactores nucleares que generan aproximadamente un tercio de la electricidad del país. Estos reactores producen combustible gastado altamente radiactivo que sigue siendo peligroso durante decenas de miles de años. Actualmente el combustible gastado se almacena en depósitos temporales en las instalaciones de los reactores, a la espera de una solución permanente que todo el país con energía nuclear necesita, pero que pocos han construido. Onkalo es la respuesta de Finlandia, una instalación excavada a 450 metros bajo tierra en roca sólida en la isla de Olkiluoto, diseñada para almacenar permanentemente residuos nucleares durante 100.000 años, no 100, ni siquiera 1000 años, 100.000 años, un lapso de tiempo tan largo que, cuando comenzó, los humanos modernos aún no existían. El concepto empezó a tomar forma en la década de 1980, cuando la industria nuclear finlandesa se dio cuenta de que el almacenamiento temporal no era sostenible. Otros países hablaban de reprocesar el combustible gastado o de esperar a futuras tecnologías que pudieran reducir la peligrosidad de los residuos, pero Finlandia optó por un enfoque diferente: encontrar la roca geológicamente más estable de la Tierra y enterrar ahí los residuos a tal profundidad que no pudieran afectar a nadie en la superficie, sellándolos prácticamente para siempre. El proceso de selección del emplazamiento duró años. Geólogos finlandeses estudiaron el lecho rocoso de todo el país en busca de rocas que hubieran permanecido estables durante cientos de millones de años y que continuaran siéndolo durante cientos de miles más. El lecho rocoso de la isla de Olkiluoto tiene 1900 millones de años.
siendo una de las rocas más antiguas del planeta. No ha sufrido desplazamientos significativos en escalas de tiempo geológicas y se encuentra en una zona con mínima actividad sísmica. La construcción comenzó en el 2004 con la excavación del túnel de acceso, una rampa en espiral que desciende gradualmente hacia el lecho rocoso. Los trabajadores han estado extrayendo unos 60.000 metros cúbicos de roca al año, excavando lentamente una red de túneles a 450 metros bajo la superficie. La roca es granito duro, estable y relativamente fácil de excavar en comparación con la roca fracturada y saturada de agua que dificulta los proyectos de túneles en otros lugares. El sistema de almacenamiento en sí es elegantemente simple en concepto, pero increíblemente complejo en su ejecución. El combustible gastado se colocará en contenedores de cobre, cada uno con un peso de 25 toneladas y diseñado para permanecer intacto durante al menos 100.000 años. Los contenedores se introducen en orificios verticales perforados en la roca madre, rodeados de arcilla bentonita que se hincha al entrar en contacto con el agua, creando un sello impermeable. Una vez que una sección del túnel se llena, se rellena con más arcilla y se sella. Finalmente, toda la instalación se cerrará y se sellará de forma permanente, dejando que los residuos se descompongan en aislamiento. Cada aspecto del diseño contempla escenarios que la mayoría de los ingenieros nunca consideran. Los glaciares podrían regresar durante la próxima era glacial, sepultando el sitio bajo 1 kilómetro de hielo. La instalación debe soportar esa presión sin que el hielo penetre en el depósito. El nivel del mar podría cambiar drásticamente en decenas de miles de años. La roca madre debe permanecer estable incluso si el mar Báltico inunda la zona o retrocede por completo. Los terremotos, aunque poco frecuentes en Finlandia, podrían en teoría agrietar la roca y crear vías para la infiltración de agua. Los contenedores de cobre se fabrican con una precisión extraordinaria. Cada uno es una sola pieza de cobre de 5 centímetros de espesor que rodea un inserto de hierro fundido que contiene el combustible gastado. El cobre no se corroe en el entorno sin oxígeno a 450 metros bajo tierra y el hierro fundido proporciona resistencia estructural. La fabricación de contenedores de cobre impecables de este tamaño requirió años de desarrollo. Cualquier debilidad podría comprometer la contención a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Las pruebas han sido exhaustivas. Finlandia construyó una instalación de demostración a escala real para probar la viabilidad del concepto. Los investigadores han estudiado el comportamiento de la arcilla bentonita a lo largo de décadas, la corrosión del cobre en diversas condiciones y cómo la tensión en la roca podría afectar a los depósitos de almacenamiento durante milenios. Todo el sistema ha sido analizado, probado y reanalizado hasta niveles que parecen casi paranoicos, hasta que recuerdas que están intentando contener residuos radiactivos durante 100.000 años. Hay un problema sin solución. Advertir a las futuras generaciones. ¿Cómo comunicar el peligro a lo largo de 10.000 años ni mucho menos de 100.000? Los idiomas cambian por completo en tales escalas temporales. Las civilizaciones surgen y desaparecen. Los registros escritos se deterioran. Algunas propuestas incluyen la creación de un sacerdocio nuclear, una organización que preserve el conocimiento del depósito a través de las generaciones. Otras sugieren la construcción de enormes monumentos con símbolos diseñados para inspirar temor sin necesidad de palabras. No existe una respuesta satisfactoria. La instalación ya está operativa, al menos parcialmente. En 2023, Onkalo recibió su primer combustible gastado para almacenamiento permanente, convirtiéndose así en el primer depósito geológico profundo operativo del mundo para residuos nucleares de alta actividad. Se siguen excavando más túneles y se está ampliando la capacidad de almacenamiento, pero el concepto fundamental ha demostrado su eficacia. El combustible gastado puede almacenarse permanentemente a gran profundidad bajo tierra de forma que quede realmente aislado del entorno de la superficie. El coste total se estima en unos 3.500 millones de euros, aunque esta cifra aumentará a medida que se amplíe la capacidad de almacenamiento en las próximas décadas. Las centrales nucleares de Finlandia seguirán funcionando durante décadas, produciendo combustible gastado que requiere almacenamiento permanente. Onkalo continuará expandiéndose hasta que el programa nuclear finlandés llegue a su fin, momento en el que toda la instalación se sellará. Otros países observan con atención. Suecia está construyendo una instalación similar. Francia, Estados Unidos y otras naciones nucleares han luchado durante décadas para encontrar soluciones políticamente aceptables para el almacenamiento de residuos nucleares. Finlandia construyó una, demostrando que el concepto funciona técnicamente, aunque los desafíos políticos y sociales persistan en otros lugares.
Oncalo no resuelve todos los problemas de la energía nuclear, pero elimina uno de los más importantes: ¿qué hacer con los residuos? El enfoque finlandés es brutalmente sencillo: excavar lo suficientemente profundo como para que los residuos no puedan dañar a nadie, sellarlos con múltiples barreras y dejar que los procesos geológicos hagan el resto. Dentro de 100.000 años, la civilización que existe entonces podría desenterrar los contenedores por curiosidad histórica, o el sitio pudiera quedar completamente olvidado, enterrado bajo el hielo. Bosques o ciudades aún por imaginar. En cualquier caso, el combustible gastado se almacenará a 450 metros bajo tierra en contenedores de cobre, rodeados de arcilla y incrustados en roca madre que ya era antigua cuando los humanos aprendieron a hacer fuego. De la solución finlandesa de 100.000 años pasamos a España, donde Madrid intenta resolver un problema mucho más inmediato con su proyecto urbanístico más ambicioso en décadas. Madrid arrastra un problema ancestral y la mayoría de sus habitantes ya no lo perciben. Justo al norte del centro de la ciudad, extendiéndose a lo largo de casi 4 kilómetros, se encuentra una de las mayores estaciones de ferrocarril abandonadas de Europa. Decenas de vías oxidadas, infraestructura en desuso y vastas extensiones de terreno baldío. Todo ello permanece inactivo en una de las ciudades más valiosas y densamente pobladas del continente. Durante décadas, esta franja de tierra separó físicamente a barrios obreros enteros del resto de la ciudad. La historia de cómo Madrid decidió solucionar este problema se convirtió en una de las sagas de desarrollo urbano más largas, complejas y políticamente conflictivas de la historia europea, y el proyecto que finalmente surgió de ella, Madrid Nuevo Norte, no es solo un desarrollo inmobiliario, es una reinvención completa del potencial de la mitad norte de la ciudad. Para comprender por qué tardó tanto, hay que remontarse a la década de 1980. La estación de tren Chamartín, construida en la década de 1970 como una moderna sustitución de una antigua terminal, era funcional pero estaba desconectada. Las vías que llegaban desde el norte discurrían a cielo abierto, atravesando barrios, generando ruido, bloqueando calles y dejando los terrenos a ambos lados sin urbanizar. La ciudad llevaba debatiendo qué hacer con este corredor desde antes de que nacieran algunos de sus actuales residentes. La primera propuesta seria llegó en 1993, un plan llamado la Operación Chamartín, que soterraría las vías y urbanizaría los terrenos liberados sobre ellas. Parecía sencillo, no lo fue. Durante las siguientes 2 décadas y media, el proyecto pasó por las manos de varios promotores. Se vio envuelto en conflictos políticos entre el Ayuntamiento de Madrid y el gobierno central. Suscitó acusaciones de corrupción. Se canceló, se relanzó, se rediseñó y se volvió a cancelar. Cuando finalmente se firmó el acuerdo definitivo en el 2021, el proyecto llevaba casi 30 años en fase de planificación. Lo que finalmente se aprobó es asombroso por su ambición. Madrid Nuevo Norte transformará 2.3 millones de metros cuadrados de terreno en un nuevo distrito urbano construido sobre la infraestructura ferroviaria soterrada. La pieza central es la estación de Chamartín, completamente reconstruida y ampliada drásticamente, renombrada Madrid Chamartín Clara Campoamor, que se convertirá en la estación de tren más grande de Europa, con capacidad para gestionar hasta 350 trenes diarios y conectar con las líneas de alta velocidad que se dirigen al norte, hacia el País Vasco y finalmente Francia. A su alrededor se construirán 4 barrios distintos con más de 10.000 viviendas, torres de oficinas, parques, colegios y un distrito de negocios dominado por un conjunto de rascacielos que crearán un nuevo perfil urbano visible desde toda la ciudad. La más llamativa de estas torres ya está en construcción, la Torre Kaleido, una estructura de cristal de 180 metros situada junto a la estación. Ya está terminada y en funcionamiento y alberga la Escuela de Negocios de IE University. Ofrece un anticipo de cómo se concibe el distrito: moderno, denso, transitable a pie y bien conectado. Sin embargo, Kaleido es en esencia una pieza aislada en un espacio vacío. El resto del desarrollo urbanístico a su alrededor aún tardará años en completarse. El coste total de Madrid en Nuevo Norte se estima en unos 15.000 millones de euros, lo que lo convierte en el mayor proyecto de desarrollo urbano actualmente en marcha en Europa. El modelo de financiación es inusual. En lugar de que el gobierno sufra la totalidad del coste, el proyecto está estructurado de forma que la promotora, una empresa conjunta formada por el gigante español de infraestructura BBVA y el operador ferroviario nacional Adif, financia la construcción en parte con el valor generado por la venta de los terrenos y edificios que el propio desarrollo crea.
En teoría, soterrar las vías libera tanto valor inmobiliario que el proyecto prácticamente se autofinancia con el tiempo. Si este modelo se mantendrá a medida que aumenten los costes de construcción en toda Europa, es una cuestión que tardará años en resolverse. La construcción de la ampliación de la estación y la infraestructura ferroviaria subterránea ya está en marcha y se espera que se complete por fases hasta principios de la década del 2030. Se prevé que los primeros barrios residenciales nuevos comiencen a abrir sus puertas alrededor del 2030, aunque los plazos de un proyecto de esta envergadura tienden a variar. Dado que este proyecto en particular ya acumuló 30 años de retrasos antes de comenzar las obras, cierto escepticismo sobre los plazos probablemente sea saludable. Lo que no admite discusión es lo que este proyecto significa para los barrios que han ignorado durante tanto tiempo. Distritos como Vallecas y Hortaleza, separados durante mucho tiempo del centro más próspero de Madrid por la barrera ferroviaria, ganarán nuevas conexiones, nuevos espacios verdes y acceso directo a lo que se convertirá en uno de los nudos de transporte más concurridos del sur de Europa. El proyecto incluye más de 300.000 metros cuadrados de parques y espacios públicos, más del triple del tamaño del famoso Parque del Retiro de Madrid, diseñados para unir a comunidades que han pasado generaciones a ambos lados de las vías. Madrid Nuevo Norte es, en muchos sentidos, la historia de una ciudad que finalmente resuelve sus asuntos pendientes. Es uno de los acontecimientos más trascendentales que están ocurriendo en cualquier ciudad europea en este momento. Pero los últimos 3 megaproyectos de este video son de una magnitud sin precedentes y el tercero requiere un esfuerzo global para hacerse posible. En el sur de Francia, los científicos están construyendo una máquina diseñada para recrear la fuente de energía del sol. Si funciona, podría resolver para siempre los problemas energéticos de la humanidad. Si no, será el fracaso científico más costoso de la historia. La fusión nuclear ha sido el sueño energético durante más de 70 años. A diferencia de la fisión nuclear, que divide los átomos y genera residuos radioactivos, la fusión une los átomos como lo hacen las estrellas, produciendo una enorme cantidad de energía con un mínimo de residuos. El combustible es abundante y barato, con un subproducto inocuo, el helio. Sin fusiones nucleares ni residuos radioactivos que perduran miles de años, se le ha considerado el santo grial de la producción de energía. Solo hay un problema: nadie ha logrado que funcione a una escala que produzca más energía de la que consume. Todos los reactores de fusión construidos hasta la fecha han supuesto una pérdida neta de energía. Se inyectan enormes cantidades de energía para que se produzca la reacción y se obtiene menos energía. La fusión ha estado a 30 años de distancia, desde la década de 1950, una broma recurrente en la comunidad científica. Pero un consorcio internacional de gran envergadura decidió apostar 25.000 millones de dólares a que esta vez sería diferente. El ITER surgió de las conversaciones mantenidas en la década de 1980, cuando la Unión Soviética, Estados Unidos, Europa y Japón acordaron que la investigación en fusión nuclear era demasiado costosa para un solo país. Decidieron construir un reactor juntos, compartiendo costes y conocimientos. Tras el fin de la Guerra Fría, el proyecto se amplió para incluir a China, Corea del Sur e India, 7 socios que representan a la mitad de la población mundial. Se comprometieron a construir el reactor de fusión más grande del mundo en el sur de Francia. El emplazamiento de Cadarache fue seleccionado en el 2005 tras una intensa labor de calvideo por parte de Francia y años de negociaciones políticas. Se preveía que la construcción comenzará en el 2008 y finalizará en el 2016. El presupuesto se estimó en 6.000 millones de dólares. Estas cifras parecen ahora casi ridículamente optimistas. El ITER utilizará un diseño tokamak, una enorme cámara con forma de rosquilla donde los isótopos de hidrógeno se calientan a 150 millones de grados Celsius, 10 veces más caliente que el núcleo del Sol. A estas temperaturas, el hidrógeno se convierte en plasma y los átomos se fusionan, liberando una energía descomunal. Potentes imanes contienen el plasma, impidiendo que toque las paredes del reactor, que se vaporizarían instantáneamente. La máquina completa pesa 23.000 toneladas, 3 veces el peso de la Torre Eiffel, y requiere componentes fabricados con tolerancias medidas en milímetros, a pesar de las temperaturas extremas y las fuerzas magnéticas involucradas. La construcción comenzó en el 2010, con 2 años de retraso. Casi de inmediato surgieron problemas. El diseño del tokamak era tan complejo que la fabricación de sus componentes llevó la ingeniería al límite. La cámara de vacío principal, el corazón del reactor, requiere técnicas de soldadura nunca antes utilizadas a esta escala. Cada segmento pesa cientos de toneladas y debe encajar con una precisión
precisión casi perfecta. Los primeros intentos de fabricación no superaron las pruebas de calidad y tuvieron que ser descartados. Los imanes resultaron aún más complejos. ITER utiliza imanes superconductores enfriados a menos 269 grados Celsius, apenas 4 grados por encima del cero absoluto, para generar campos magnéticos lo suficientemente potentes como para contener plasma a 150 millones de grados. Estos imanes son los más grandes jamás construidos, y mantenerlos fríos a pocos metros de algo más caliente que el núcleo del Sol requiere sistemas de aislamiento que apenas existían cuando se diseñó ITER. Varias bobinas magnéticas fallaron en las pruebas y requirieron un rediseño completo. Y luego estaban las pesadillas puramente logísticas. Los componentes fabricados en Japón, Corea, China, Rusia, Europa y Estados Unidos debían transportarse al sur de Francia y ensamblarse como un rompecabezas de una complejidad asombrosa. Algunas piezas eran demasiado grandes para las carreteras convencionales, por lo que fue necesario construir rutas de transporte especiales a través de pueblos franceses, reubicando temporalmente viviendas y desviando líneas eléctricas. La entrega de un solo componente podía tardar meses y costar millones solo en logística. Para el 2016, año que se suponía que ITER comenzaría a operar, la construcción solo estaba completa en un 50% y el presupuesto se había triplicado hasta alcanzar los 18.000 millones de dólares. Los socios celebraron reuniones de crisis para decidir si continuar. Algunos querían cancelar todo el proyecto. La fusión estaba tardando demasiado y costando demasiado, y quizás el dinero se invertiría mejor en energías renovables que sí funcionaran. Pero cancelar significaba desechar más de una década de trabajo y miles de millones ya invertidos. Los socios acordaron continuar, pero impusieron controles de gestión más estrictos y pospusieron la fecha de finalización a 2025. Esa fecha de 2025 se ha retrasado ahora a 2035, pero la primera generación de plasma, el momento en que ITER intentará realmente las reacciones de fusión, la plena operación no se producirá hasta el 2039 como muy pronto, si todo sale a la perfección. El presupuesto ha superado los 25.000 millones de dólares y probablemente aumentará aún más. ITER se ha convertido en el experimento científico más caro jamás construido, superando incluso el Gran Colisionador de Hadrones. Los retrasos tienen consecuencias reales que van más allá del aspecto económico. Algunos países se han planteado si deben seguir financiando un proyecto que parece no dar nunca resultados. China ha comenzado a construir sus propios reactores de fusión de forma independiente, sin estar dispuesta a esperar más la colaboración internacional. Los críticos argumentan que la estructura de gestión de ITER, 7 socios internacionales que deben aprobar las decisiones, hace imposible avanzar con rapidez. Cada socio fabrica diferentes componentes en su país de origen, priorizando el empleo nacional sobre la eficiencia. El resultado es un proyecto mucho más caro y que requiere mucho más tiempo que si lo gestionara una sola entidad. Sin embargo, el Gran Colisionador de Hadrones se enfrentó a contratiempos similares y ahora está generando avances físicos revolucionarios. El programa Apollo superó el presupuesto y se retrasó, pero aún así llegó a la Luna. Es muy probable que ITER siga un camino similar, abriendo la puerta a una nueva era de energía limpia. Para el 2025, el tokamak estará ensamblado en un 80%. El enorme edificio que alberga el reactor está terminado, los componentes siguen llegando de los países socios y se están instalando. Los sistemas de control están siendo probados. Salvo problemas catastróficos, el primer plasma debería generarse a mediados de la década del 2030, momento en el que el hidrógeno se fusione dentro del reactor y demuestre que el diseño funciona. Pero incluso si el primer plasma tiene éxito, ITER no generará electricidad. Es un experimento, no una central eléctrica. El objetivo es producir más energía mediante fusión de la que consume el reactor. Si lo logra, podría surgir centrales de fusión comerciales en la década de los años 2050 o 2060. Estos objetivos de construcción se sitúan en un futuro muy lejano. Sin embargo, con claras ventajas sobre las energías renovables, la fusión sigue siendo atractiva incluso si llega con décadas de retraso. El legado de ITER no se verá con claridad hasta la década del 2030, como muy pronto. Si el reactor demuestra con éxito reacciones de fusión sostenidas, justificará décadas de investigación y más de 25.000 millones de dólares invertidos. Si fracasa, todo el sueño de la energía de fusión podría desmoronarse, ya que inversores y gobiernos perderían la paciencia con una tecnología que promete resultados en tan solo unas décadas más. Desde el reactor de fusión francés que podría funcionar en 10 años, pasamos a los parques eólicos británicos que ya generan energía a día de hoy.
El Mar del Norte ha enriquecido a Gran Bretaña durante 50 años extrayendo petróleo y gas de sus profundidades. Ahora que esas reservas se están agotando, la producción está disminuyendo y Gran Bretaña necesita encontrar una solución. La respuesta resultó ser cubrir una enorme extensión de ese mismo Mar del Norte con aerogeneradores, tantos que el proyecto generará más electricidad que cualquier otro parque eólico marino del mundo. Dogger Bank se encuentra a 130 kilómetros de la costa noroeste de Inglaterra, en aguas relativamente poco profundas, que han sido zona de pesca durante siglos. El banco de arena bajo las olas era tierra firme hace 10.000 años, antes de que subiera el nivel del mar tras la última glaciación. Los pescadores han faenado en estas aguas durante generaciones porque allí se congregan grandes cantidades de peces. Ahora, las compañías energéticas ven algo mucho más valioso: vientos fuertes y constantes y aguas lo suficientemente poco profundas como para que la construcción de enormes parques eólicos marinos sea económicamente viable. Gran Bretaña comenzó a impulsar la energía eólica marina en la década del 2000, cuando las reservas de petróleo del Mar del Norte disminuyeron y los compromisos climáticos exigieron la reducción de las emisiones de carbono. El gobierno ofreció subsidios y precios garantizados para la electricidad con el fin de incentivar el desarrollo, y las empresas comenzaron a construir parques eólicos en aguas poco profundas cerca de la costa. Estos primeros proyectos eran pequeños para los estándares actuales. Unas pocas docenas de turbinas que producían quizás 100 megavatios demostraron que el concepto funcionaba, pero no tuvieron un impacto significativo en el suministro energético general de Gran Bretaña. Dogger Bank es diferente. Una vez terminado, tendrá una capacidad de 3.6 gigavatios, suficiente para abastecer a 6 millones de hogares británicos, aproximadamente el 5% de la demanda eléctrica total del país. El proyecto se está construyendo en 3 fases, denominadas A, B y C, cada una con 1,2 gigavatios. Las turbinas son realmente enormes, cada una mide 260 metros de altura desde el nivel del mar hasta la punta de las palas, más alta que el rascacielos de Charterhouse de Londres. Las palas tienen 107 metros de largo, lo que significa que el rotor barre un área mayor que 3 campos de fútbol al girar. Cada turbina produce 13 megavatios, una de las turbinas marinas más potentes jamás instaladas. Cuando las 277 turbinas estén en funcionamiento, Dogger Bank generará suficiente electricidad diariamente para abastecer a las principales ciudades británicas. Sin embargo, su construcción ha resultado más difícil de lo previsto. Las obras comenzaron en el 2020 y casi de inmediato surgieron problemas. Transportar equipos y trabajadores a alta mar durante la pandemia fue prácticamente imposible. Las cadenas de suministro de los componentes de las turbinas se interrumpieron debido al cierre de fabricantes en Europa y Asia. La escasez de buques especializados para la instalación, es decir, los barcos autoelevadores necesarios para instalar las turbinas a 130 kilómetros de la costa, se debió a que varios parques eólicos competían por el mismo equipo, muchachos. El cableado se convirtió en una pesadilla. Los cables submarinos deben transportar electricidad a lo largo de 130 kilómetros desde las turbinas hasta la costa, para luego conectarse a la red eléctrica nacional británica en 2 subestaciones terrestres en Yorkshire. Cada cable cuesta más de 100 millones de dólares y requiere buques especializados para el tendido de cables, cuyas reservas se completan con años de antelación. Los cables deben estar protegidos contra daños causados por anclas de barcos y redes de pesca, enterrados en el lecho marino siempre que sea posible y sometidos a pruebas exhaustivas antes de su puesta en funcionamiento. La instalación de todo el cableado para las 3 fases ha tardado años, más de lo previsto inicialmente. Grupos ecologistas se opusieron al proyecto por su impacto en la vida marina. Los cimientos de monopilates, enormes cilindros de acero hincados en el lecho marino, generan ruido que puede perjudicar a marsopas, focas y peces. El sonido de la hinca de pilotes se propaga kilómetros bajo agua, y los mamíferos marinos dependen del sonido para comunicarse y orientarse. Los promotores se vieron obligados a utilizar cortinas de burbuja y a programar la hinca de pilotes para evitar los periodos de migración, lo que aumentó el tiempo y el coste de cada instalación. Luego llegó la crisis de la cadena de suministro que afectó especialmente a Gran Bretaña. Tras el Brexit, los componentes fabricados en Europa se enfrentaron repentinamente a retrasos aduaneros y problemas regulatorios que antes no existían. Las gandolas de las turbinas eólicas, la carcasa que contiene el generador, quedaron retenidas en los puertos a la espera de la documentación. Los buques especializados necesitaban permisos para operar en aguas británicas, cuya tramitación tardó meses. El Brexit no acabó con el proyecto, pero sí provocó innumerables retrasos que pospusieron los plazos repetidamente.
Dogger Bank A, la primera fase, finalmente comenzó a generar energía a finales del 2023, después de que los retrasos pospusieran su finalización respecto al objetivo original de 2022. Las turbinas empezaron a girar y a suministrar electricidad a la red, lo que demostró que todo el sistema podía funcionar. Sin embargo, la puesta en marcha de las fases restantes ha sido lenta. A principios de 2025, Dogger Bank B seguía en construcción con la instalación de turbinas a lo largo del año. Dogger Bank C aún no ha comenzado la instalación de turbinas y no estará terminado sino hasta finales de 2026. Una vez finalizado el mantenimiento, será el reto a largo plazo que determinará la viabilidad financiera de Dogger Bank. Las turbinas marinas se enfrentan a condiciones extremas y el traslado de equipos de reparación a turbinas situadas a 130 kilómetros de la costa es costoso y depende de las condiciones meteorológicas. Dogger Bank ostentará el título del parque eólico marino más grande del mundo durante algunos años, hasta que otros proyectos en construcción en Asia y Europa lo superen, pero por ahora representa la máxima expresión en la ambición en energía eólica marina, las turbinas más grandes, las aguas más profundas, la ubicación más alejada de la costa y una generación de energía superior a la de cualquier proyecto comparable. Si se convertirá en un modelo para futuros parques eólicos o en una advertencia sobre el uso excesivo y acelerado de la tecnología, no se sabrá hasta que lleve años en funcionamiento y los costes de mantenimiento se hagan evidentes. Desde el enorme parque eólico británico que finalmente está tomando forma, nos dirigimos al norte, a Dinamarca, donde se está planificando un proyecto energético marino aún más ambicioso. Dinamarca genera más de la mitad de su electricidad a partir de la energía eólica, el porcentaje más alto del mundo. El país se ha comprometido a eliminar por completo el uso de combustibles fósiles para el 2050 y para lograrlo, el gobierno anunció en el 2020 la construcción de islas artificiales en el Mar del Norte, cuya única función sería captar energía eólica y distribuirla por toda Europa. El concepto parece absurdo a primera vista: construir islas a 80 kilómetros de la costa, en algunas de las aguas más turbulentas del mundo, rodearlas con cientos de enormes aerogeneradores, utilizar las islas para albergar equipos que conviertan y transmitan la electricidad, y luego enviar esa energía a Dinamarca y países vecinos mediante cables submarinos. Esto es una locura. El gobierno danés presentó las islas energéticas como la solución a múltiples problemas a la vez. Los parques eólicos marinos se construyen cada vez más lejos de la costa, donde los vientos son más fuertes y constantes, pero tender cables desde cada parque eólico hasta tierra firme es costoso e ineficiente. Las islas funcionarían como centros de recolección. Varios parques eólicos se conectarían a la isla y un único cable de alta capacidad iría desde la isla hasta la costa. Es más eficiente y permite a Dinamarca construir parques eólicos en aguas más profundas y más alejadas de la costa de lo que actualmente es factible. El plan contempla la construcción de dos islas. La isla del Mar del Norte será completamente artificial y construida desde cero a 80 kilómetros de la costa oeste de Dinamarca, en aguas de unos 30 metros de profundidad. Ocupará una superficie de al menos 120.000 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de 18 campos de fútbol, y albergará equipos para gestionar 10 gigavatios de energía eólica una vez que esté completamente desarrollada, lo que equivale al consumo eléctrico actual de Dinamarca. La isla del Mar Báltico utilizará la isla Bornholm como base, añadiendo instalaciones para gestionar 3 gigavatios procedentes de los parques eólicos marinos circundantes. La construcción de islas artificiales no es nueva. Dubái construyó varias y el aeropuerto de Hong Kong se asienta sobre terrenos ganados al mar. Sin embargo, nunca se había intentado construir una isla a 80 kilómetros de la costa específicamente para aprovechar la energía eólica. Los desafíos de ingeniería son enormes, los costes desorbitados y el plazo se extiende durante décadas. Los expertos en energía cuestionaron si Dinamarca estaba siendo visionaria o simplemente ilusa. El precio de 34.000 millones de dólares generó controversia de inmediato. Dinamarca es un país pequeño de apenas 6 millones de habitantes y 34.000 millones de dólares representan una parte significativa de su riqueza nacional. El gobierno insistió en que las empresas privadas financiarían la mayor parte de la construcción mediante asociaciones público-privadas, con fondos de pensiones e inversores internacionales aportando capital a cambio de ingresos por electricidad a largo plazo. Sin embargo, conseguir que las empresas privadas invirtieran miles de millones en un proyecto que no generará beneficios hasta dentro de décadas resultó más difícil de lo previsto. La isla del Mar del Norte presenta desafíos de ingeniería sin soluciones obvias. Los trabajadores deberán dragar millones de metros cúbicos de arena del lecho marino y construir una isla estable capaz de resistir las tormentas del Mar del Norte, que generan regularmente olas de más de 15 metros de altura.
La isla debe soportar equipos pesados, subestaciones de alta tensión, sistemas de conversión de energía, edificios de control que no pueden inundarse ni dañarse por las marejadas ciclónicas. Todo debe diseñarse para un entorno donde los humanos no pueden residir permanentemente debido a las duras condiciones. Los métodos de construcción aún se debaten, ya que nadie ha realizado un proyecto de este tipo antes. El plan actual contempla cajones, enormes cajas de hormigón que se transportan flotando hasta el lugar, se llenan de arena y se hunden para formar los cimientos de la isla. Además, se construiría la superficie de la isla y se instalaría todo el equipo eléctrico. Todo el proceso durará años y requerirá periodos de buen tiempo, algo poco común en el Mar del Norte. Una fuerte tormenta durante la construcción podría echar por tierra meses de trabajo. El Parlamento danés aprobó la legislación sobre la isla energética en el 2021 y la planificación detallada comenzó de inmediato con gran entusiasmo. Sin embargo, en 2023 empezaron a surgir problemas. El cronograma inicial preveía comenzar la construcción de la isla del Báltico en 2024 y la del Mar del Norte en 2026, con ambas operativas para el 2030. Estas fechas ya se han retrasado a medida que se han ido aclarando las realidades técnicas. Las estimaciones actuales sugieren que la isla del Báltico podría empezar a generar energía en el 2030, mientras que la isla artificial del Mar del Norte no estará operativa hasta mediados de la década del 2030 como muy pronto. Cuando se anunció el proyecto de las islas, Dinamarca destacó sus planes para utilizar el excedente de energía eólica para producir hidrógeno verde mediante electrolisis. El hidrógeno podría almacenarse, utilizarse para generar electricidad cuando no hubiera viento o exportarse a las industrias que lo necesitaran. En teoría, esto sonaba demasiado bien, pero la producción de hidrógeno verde a gran escala ha resultado mucho más difícil y costosa de lo previsto. Para el 2024, la mayoría de los analistas energéticos se mostraban escépticos sobre la viabilidad económica del hidrógeno a corto plazo, lo que generaba dudas sobre un aspecto clave del modelo de negocio de las islas. A fecha del 2026 no se había iniciado ninguna construcción en ninguna de las islas. Lo que sí existen son planes detallados, estudios de viabilidad, evaluaciones ambientales y compromisos políticos. Las empresas de ingeniería, los fabricantes de turbina y las constructoras que se encargarían de la construcción de las islas aún están superando desafíos técnicos. Los parques eólicos marinos que rodearán las islas no han sido aprobados ni construidos. Los cables submarinos que transmitirán energía a la costa y a los países vecinos aún no se han instalado. Dinamarca insiste en que el proyecto seguirá adelante, pero el cronograma se prolonga y las estimaciones de costes siguen aumentando. Algunos políticos han comenzado a sugerir discretamente que quizás la isla artificial en el Mar del Norte sea demasiado ambiciosa y que Dinamarca debería centrarse en el proyecto más sencillo de Bornholm en el Báltico. Otros argumentan que abandonar el plan sería una vergonzosa admisión de fracaso y dañaría la reputación de Dinamarca como líder climático. Las islas energéticas son una visión audaz que podría convertir a Dinamarca en el centro europeo de energías renovables o en una costosa lección sobre los límites de lo que realmente se puede construir en las duras condiciones del Mar del Norte. Pero, ¿qué opinas de la visión de Dinamarca? ¿Se hará realidad alguno de estos ambiciosos proyectos de construcción? Deja tu opinión en los comentarios. Y desde Europa puedes viajar a Estados Unidos, consultando los megaproyectos más grandes en construcción en 2026. Sigue a Sipnum para conocer más proyectos. Nos vemos.